En este vídeo haremos un breve repaso al manual de señalización de AENA en el área de movimiento EXA 40, que refleja muy gráficamente muchas de las cosas sobre señalización que hay en el anexo 14. Si nos vamos para abajo, veremos que aquí vamos a tener, fijaos, señales en pista y acceso a la pista, señales en calle de rodaje, señales en plataforma y patio de clasificación de equipajes, señales en letreros y helipuertos, en vías de servicio, letreros para aeronaves, para peatones y un anexo general. Y si nos vamos viendo, fijaos, aquí tenemos las letras de designación de pista, las fajas de umbral, el eje, y aquí vamos teniendo todas las dimensiones de cómo hay que ponerlo, las señales de zona restringida, no usable, el tema del umbral desplazado temporalmente, aquí tenéis la señal de punto de visada, la de zona de toma de contacto, aquí tenemos las distintas de configuración de punto de espera con la salida de la entrada, el punto de espera en configuración B y explica exactamente cómo hacerlo, la señal de pista cerrada, la del punto de espera en vía de vehículos en terrestres, el indicador de viento, vamos, todo. Luego aquí las letras como tienen que ser en la señal designadora de pista, pero tenemos, pues como hemos visto, las líneas de las calles de salida de rodaje, el punto de espera intermedio. Esto ya estarán todos el punto de calle de rodaje cerrada, la señal de prohibida la entrada y aquí ya las señales de dirección y de información, ¿vale? Con aquí cómo se ponen, esto es una señal de dirección, que esto es para ir a la calle Bravo, aquí estamos en la calle Alfa y por aquí se va a la calle Delta, pero con todo el texto de cómo se hace, ¿vale? Cómo se ponen estos son por ejemplo, instrucciones obligatorias de pista, por ejemplo, esto es una señal de que a partir de ahí está la pista 09 y a partir de aquí no se puede pasar si no lo autoriza la torre. Bien, tenemos muchas, fijaos, aquí tenéis la pista con todas las señales y las distintas señales de información de dirección, de calle de rodaje cerrada y lo mismo las líneas de seguridad en la plataforma, que ahora pues, y los sobres, las líneas de seguridad de la plataforma. Bien, y distintas indicaciones de dirección hacia los puntos de estacionamiento. ¿Vale? Aquí cómo se hacen la línea de la calle de rodaje y la salida, las indicaciones y luego ya los sobres tenemos también aquí, ¿veis? Señal de instalación, punto de reunión, las de pasajeros, las dimensiones de los sobres, aquí los tenéis de los distintos tamaños para qué aeronaves son. Bien, podemos seguir, hay mucha más información, a ver si lo consigo mover, fijaos, helipuertos. Luego letreros, señal de stop para paso de aviones, el jet blast, pasos de peatones, todo. Un manual muy completo y aquí tenemos, se me ha pasado, pero estaban ahí los letreros, a ver si lo vuelvo a poner, que es lo que está buscando. Bueno, pues no. Estos letreros de zona de acceso limitado, letreros de direcciones a puesto de estacionamiento, de vehículos terrestres. Vamos, es un manual muy completo que viene muy bien consultar a la vez que el anexo 14 para ver cómo tiene que ser la señalización.